¿Qué vamos a trabajar hoy? O en este módulo vamos a trabajar en la exposición de problemática y herramientas, como le decía, y un enfoque a la profesionalización. O sea, ir identificando qué herramientas puedo ir aplicando en esas necesidades que tenemos, ¿sí? Las problemáticas de las empresas familiares se abordan de tres formas, como le decía al inicio. Vamos a ver las herramientas y principios básicos, después vamos a ver innovación y liderazgo, y por último el protocolo familiar, que es la principal herramienta de esta temática que nos permite a nosotros de alguna manera integrar todas las problemáticas, las necesidades, las situaciones que nos encontramos en la empresa, y con esto organizar las decisiones, las políticas internas de la empresa, que de alguna manera hace que la empresa siga creciendo y no tenga problemas de crecimiento interno, ¿sí? Sino que los problemas de crecimiento sean externos, de mercado, de aprovisionamiento, cuestiones que uno lo pueda administrar de manera sencilla, ¿no? Cuando internamente no nos ponemos de acuerdo los miembros, tenemos problemas emocionales o situaciones que dificultan el desarrollo de nuestra empresa, generalmente es muy difícil salir adelante. Así que, bueno, vamos a abordar una serie de situaciones y problemas como concepto. Las empresas familiares son emprendimientos económicos donde trabajan una o más familias. Tenemos distintos puestos, ¿no? Uno generalmente va a una empresa familiar y el líder es la esposa o el esposo y los hijos ocupan determinados cargos, ¿sí? Desde operarios hasta la gestión de la empresa, ¿sí? Y también contratamos gente que colabora en nuestra empresa, ¿sí? Y con eso vamos logrando realizar la operación. A medida que vamos creciendo, vamos teniendo personal de apoyo, nuevos empleados, funcionarios que empiezan a trabajar en nuestra empresa y en algunos casos gerencial. Cuando vemos empresas familiares, el concepto en el libro no siempre es tan específico, sino que vemos que hay muchas empresas que se administran como una familia, ¿no? Tiene mucho que ver con la visión que tiene el número uno de la empresa o el dueño de la empresa o la dueña de la empresa, que aborda esta necesidad en función de sus criterios familiares, ¿no? Por ejemplo, con el cariño de una mamá o con la fuerza de un papá, ¿sí? Y establece de alguna manera una visión general de la familia en la empresa. Entonces, este es el concepto de empresa familiar. Nosotros, cuando vamos a algunas empresas donde no está involucrada la familia y vemos este criterio, podemos clasificar a las empresas familiares según una serie de perfiles de uno del dueño de la empresa, ¿no? Que de alguna manera establece cómo se gestiona la empresa, cómo resolver determinados problemas, que en función de su experiencia y su abordaje de la situación fueron creciendo y solucionando problemas que en nuestro país generalmente es muy complejo, ¿sí? Muy complejo resolverlo, ¿no? Entonces la pregunta en este caso es, ¿estamos preparados para gestionar una empresa familiar? Enfocándonos que en Argentina hay 541.000 pymes, ¿sí? Y al menos el 80% de esas pymes están sobre la lógica de la familia, de una empresa familiar donde participamos varios miembros de nuestra familia. El 70% de las empresas familiares desaparecen en la transición de la segunda generación. Esto es una gran realidad que tenemos, no solo en Argentina, sino esto ocurre en todo el mundo. En todo el mundo solo hay países, hay estadística. En Argentina no tenemos esta estadística, pero sí tenemos en otros países
donde en la tercera generación en algunos casos llega solo el 8, el 15% de las empresas a la tercera. Y eso se ve, tradicionalmente se ve en nuestro mercado cuando empezamos un emprendimiento, quebramos, empezamos otro y quebramos y vamos tratando de ir subsistiendo, ¿no? Entonces, el abordaje de una empresa que tenga salud económica, salud financiera y consolide su marca y su gestión comercial se va acortando en el tiempo porque se necesita mucho tiempo para imponer, por ejemplo, una marca, un servicio o la calidad de un producto, ¿no? Así que esta situación que está muy, muy evidente en nuestro país se suma a que vender y ingresar a un mercado es muy difícil, se requiere una gran cantidad de capital de trabajo, se requiere una calidad de venta, o sea, tener un personal o el número uno generalmente, o formar a los vendedores para abordar un determinado mercado. Y hay que estar organizados y tener un desarrollo personal del vendedor, del que está en la fábrica, de la gestión. Que tenemos un país burocrático, que también en la parte administrativa o gerencial se requiere un gran conocimiento de banco, entidades financieras, de gestión de cheques, de gestión de créditos, de registros, de contabilidad, etcétera. Y si sumamos que la vida de nuestra empresa depende de otros factores como ser la calidad de producto, de servicio, la organización, el dinero o la inversión, nos referimos con dinero, y los acuerdos que uno va generando con sus clientes en el tiempo, hace a que nos preguntemos qué necesitamos nosotros en el contexto actual de nuestro país para gestionar exitosamente una empresa familiar. ¿Sí? Esta es la primera actividad que nosotros le planteamos en esta jornada, que ustedes reflexionen sobre, primero, si estamos preparados, qué nos falta, y en función de eso ir viendo las distintas necesidades que tienen las empresas que están participando en la diplomatura, y con ello ir fortaleciendo nuestro aporte como docente, nuestro aporte como institución universitaria, en el sentido de que esperamos que a partir de estas capacitaciones, a partir de estos contenidos, logremos que nuestras empresas que están participando mejoren su performance, su desarrollo, su gestión, que es el objetivo de largo plazo de estos cursos, ¿no? Así que podemos decir, siendo bien optimistas, que el 22% de las empresas, de las grandes empresas, de entre 100 y 5.000 empleados son de propiedad familiar. En Argentina hay 500 empresas que aproximadamente tienen el 60-70% del mercado nacional, ¿no? De esas 500 empresas, 350 empresas son de origen extranjero y el resto generalmente son familiares, ¿no? Acá nuestras, de nuestro país. Para llegar a esas 500 empresas tiene que haber un desarrollo importantísimo, una gestión, una profesionalización, y eso es lo que esperamos nosotros de por lo menos dar un aporte a que nuestras empresas sigan creciendo, sigan avanzando, sigan desarrollándose, ¿sí? Así que la consigna es, les pregunto a ustedes, de esta consigna, les pregunto a ustedes mismos, ¿estamos preparados para gestionar una empresa familiar? Y la respuesta probablemente es no un 100%, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para gestionar este aspecto hoy, en esta realidad, en nuestra realidad? Tenemos que considerar para ser eficientes con la producción, satisfacer las necesidades de los clientes, lograr que el financiero nos cierre para pagar todas las cuentas,
lograr ser rentables para que la ganancia se reditúe en inversiones, en financiación de los inversores, de los miembros de la empresa, de la familia, etcétera, ¿no? La idea es reflexionar y hacer distintos aportes para que los demás opinen, los demás planteen. Nosotros en unos minutos, en unos momentos les vamos a presentar el mecanismo para hacer su opinión. Así que, bueno, acá arranca de esta manera arranca nuestra presentación. Hay 5 tipos de empresas familiares, o sea, durante todo el resto de la exposición ustedes pueden opinar, así que levanten la mano y nos vamos dando tiempo para ir hablando, ¿sí? Dice Lorena también que la firmeza de seguir hacia adelante es la clave del éxito, ¿sí? Paola, le leo un mensaje a Paola. Así que, bueno, generalmente nos encontramos con estas situaciones difíciles y tenemos mucha responsabilidad y es difícil salir adelante, pero la firmeza de hallar un resultado, de abrir la cabeza, de encarar la problemática es lo que nos parece también que es la forma de abordar las problemáticas. La verdad que es admirable, yo le admiro mucho a los empresarios que resuelven estos problemas, que salen adelante, que permiten resolver los problemas y salir adelante. Existen 5 tipos de empresas familiares según Gallo, que es un autor que trabajó durante muchos años. En realidad hay más de 10 clasificaciones, pero me gusta esta porque está bien orientada a lo que es la gestión del trabajo dentro de la empresa. Y la primera es una empresa de trabajo familiar, donde montamos el negocio porque necesitamos tener un ingreso. Generalmente papá o mamá que hace un esfuerzo, trabaja, genera algo y se van sumando la familia para colaborar con el papá, ¿sí? Esto puede ser desde un kiosco, un aserradero con mucho esfuerzo, o puede ser una venta de tickets, o puede ser una distribuidora que armó papá o mamá, o no sé, una empresa, que acá hay muchas en Posadas, por ejemplo, una empresa de desarrollo de ropa, de confección de ropa, por ejemplo. Conozco varias emprendedoras que empezaron a sumarle al marido, a los hijos, y fueron creciendo de esa manera. Esa es la empresa de trabajo familiar. La empresa de dirección familiar es cuando este papá o esta mamá o este miembro de la familia tiene cierto poder de iniciativa, tiene energía, polenta, fuerza, generalmente mentalmente están muy bien dotados de energía, básicamente, impulsan a que se hagan las cosas, que se generen, son hacedores estas personas, es parte de una personalidad y hace que el resto trabaje, ¿sí? Tiene autoridad moral porque no tiene fiaca, no se le puede criticar nada, ¿eh? Quizás se le puede criticar la forma de hablar, porque generalmente son agresivos, son fuertes, son enérgicos, y esta se transforma en una dirección familiar. Después está la empresa de gobierno familiar. Esto es cuando hay muchos miembros de la familia que son partícipes de la empresa, tienen opinión y voto, ¿sí? Y ahí la decisión no pasa por solamente una persona, sino que tengo que abordar la problemática con una serie de personas. Ocurre en muchas empresas que nosotros tenemos, por ejemplo, a los hijos ya en la gestión de la empresa, y uno de los hijos no quiere continuar, quiere vender, quiere deshacerse de algún activo, y eso genera generalmente situaciones muy difíciles para la sobrevivencia de la empresa, ¿no? La cuarta es la empresa familiar de inversión y emprendimientos, cuando el grupo familiar o el emprendedor tiene ciertos recursos, diversifica, tiene mucha idea de negocio. A veces uno se sienta con el empresario y le brotan las ideas, le salen ideas de negocio, son personas
capacidades de negocio extraordinaria, ¿sí? Le brotan la idea, le sale la idea, y esa empresa familiar es de inversión y emprendimiento. Generalmente, esa persona, digo porque estoy pensando en una persona amiga que es de esta forma y le brotan ideas, es envidiable la capacidad que tiene. Y a él le cuesta mantener un ritmo de trabajo en el tiempo en un solo emprendimiento. Entonces va invirtiendo y haciendo otros negocios, todas ideas extraordinarias, algunas le va bien, a otras no tan bien, y va invirtiendo lo que generó en uno de los negocios, que le fue muy bien, y a partir de ahí genera recursos, empieza a meter en otros negocios. Y por último, el coyuntural, que es cuando la empresa familiar está en una situación buena o mala, pero que está atado al negocio de esa coyuntura. Ocurre mucho en nuestro país, que es sube y baja, ¿no? Yo puedo hoy poner una verdulería e irme quebrar, y quizás dentro de un año la misma verdulería se va para arriba porque la demanda cambia, ¿sí? Entonces las situaciones, los poderes políticos, la demanda de los mercados hacen que nosotros establezcamos o nos establece a nosotros, perdón, sería al revés, nos establece a nosotros la coyuntura y la forma de crecimiento, ¿sí? Esos 5 tipos de empresas se caracterizan muy bien a casi todas las empresas que uno conoce, porque son perfiles psicológicos, de los número 1 o de la familia o del grupo familiar que gestiona este tipo de empresas. Entonces, en cada una de ellas, nosotros tenemos que ver las cualidades, identificarnos a nosotros mismos en la empresa, y a partir de identificarnos en la empresa, nosotros lograr ver cómo es el mejor gobierno de este tipo de empresa que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí nosotros les proponemos una serie de dificultades que observamos en las empresas. Una de las cuestiones que vemos mucho, no en todas las empresas, sí, pero sí en muchas empresas, es la cuestión de la visión empresarial, es decir, cuál es la necesidad del cliente, estoy satisfaciendo, dónde nosotros vamos a llegar, qué queremos ser, ¿sí? Esto no solamente implica no saberlo, ¿eh? Muchas veces el número 1 sí sabe claramente, el problema es que no lo comunica al resto de la familia, a los empleados. Eso es una situación de la visión empresarial que hace a que nosotros tengamos que trabajar un poco en esta cuestión de básicamente la formalización, porque eso impacta en la organización de la empresa, impacta en los roles, impacta en política, impacta en la unidad de negocio, cómo abordarlo, en cómo ganar dinero, etcétera, ¿no? Así que yo considero que, o nosotros, los 3 que estamos exponiendo esto, consideramos que es quizá uno de los principales elementos. El segundo factor clave es, o la gran dificultad que se observa, que simplemente al entrar en un negocio, al pedir un producto determinado, de ser atendido por una persona, ¿sí? En una panadería, por ejemplo, uno va y pide la factura de crema, ¿no? Y uno se da cuenta si ya hay disponibilidad, no hay disponibilidad, si compro factura de crema para mi hija que le gusta, generalmente compro todo de crema, entonces uno ya sabe la disponibilidad, sabe el tipo, la estrategia de producción con la bandeja, sabe cómo es la atención al cliente, sabe si hubo una planificación. Entonces los procesos se pueden observar fácilmente si la empresa logra o no satisfacer al cliente, ¿no? Inadmisible que una panadería, por ejemplo, no tenga pan un domingo a la mañana, por ejemplo, o no sé, un viernes a la tarde. Es un producto que sí o sí tiene que estar disponible, y eso muestra la organización interna de la empresa. Nosotros en los seminarios abordamos la temática de los procesos, y acá también vamos a hacer una pequeña observación. Después, una de las cuestiones que es sumamente importante, y ustedes lo mencionaron, es los roles y los conflictos internos familiares, digamos, ¿no?
Los roles, por un lado, saber que en los perfiles de nuestras pymes, especialmente cuando son pequeñas, todos hacemos todo, digamos. Al hacer todo, lo que estamos estableciendo es apagar el incendio todo el tiempo. Y no logramos establecer una especificación del trabajo en las funciones de la empresa o los procesos de la empresa, ¿sí? Esto hace muchas veces que en la emergencia funcione y salimos adelante, porque es el principal objetivo. Pero a medida que se nos va consolidando la empresa, nos tenemos que reorganizar y evitar los conflictos internos que se presenten. Después la política y formalidad de las decisiones. Muchas veces hay decisiones que no se comunican y muchas veces no establecemos qué decisiones hemos tomado a una determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, darle un crédito, un financiamiento, un fiado a un cliente, ¿no? Muchas veces, si está el dueño de la empresa y el cliente se lo pide, esta persona se le da el crédito al cliente, pero si él no está, no se lo da. Entonces, básicamente no hay una política clara en ese sentido. Eso estoy dando solo un ejemplo. Otra política puede ser la atención al cliente, cómo atenderle al cliente, qué tiempo asignarle, cómo venderle los productos. Otra política tiene mucho que ver en cómo proyectar la empresa en el crecimiento, en las inversiones, ¿sí? Generalmente vamos viendo por oportunidad o coyuntura estas situaciones. Entonces, es difícil tomar decisiones en este sentido, ¿no? Ahí dice Sebastián, me ha dicho mi padre, en su esplendor, esto no es para blandito, dice. Hoy entiendo el porqué. Ah, sí, sí, totalmente, no es para blando. Por eso la admiración a los empresarios, ¿no? Dice, la improvisación debe ser eventual, no permanente, dice Miguel. Tal cual, cuando vamos improvisando y después nos vamos acomodando, tenemos que hacer una estructura, empezar a hacer un organigrama, asignar los roles y los puestos de trabajo a las personas y controlar esa aplicación, esa herramienta, ¿no? El punto 5 también vemos que si nosotros analizamos económicamente una empresa, nos damos cuenta que hay diversas unidades de negocio y las unidades de negocio no todas son rentables, ¿no? Entonces es sumamente importante definir qué unidades de negocio vamos a trabajar y en qué manera nosotros vamos a generar el flujo de dinero para cubrir el capital de trabajo al menos de cada una de las unidades de negocio, ¿sí? Yo vi discusiones familiares donde una unidad de negocio era superavitaria y otra unidad de negocio estaba en crisis, inclusive crisis terminal, y vi como las familias decidieron no continuar con la relación empresarial porque una de las unidades de negocio absorbía el recurso de otra unidad de negocio. Eso hace muchas veces que las familias no nos pongamos de acuerdo por no tener en consideración las unidades de negocios. Y por último, existe una serie de necesidades que tenemos, o dificultades que tenemos, perdón, en las empresas que tienen que ver con ganar dinero, ¿sí? Cada unidad de negocio nos tiene que permitir al menos empatar o ganar dinero, ¿sí? Y si le preguntamos a un empresario, señor, ¿usted gana dinero? ¿El mes pasado ganó dinero o está ganando dinero en los últimos meses? Vemos que le cuesta mucho al empresario decirlo, sí, yo gano dinero, porque no lo sabe, no lo calcula, ¿sí? Entonces, fundamental esta dificultad que tiene la empresa de al menos calcular un análisis económico sencillo, que lo vamos a ver acá en la presentación de hoy. También hay otras que tienen que ver con enfocarse al cliente, la venta pasiva, ¿sí? Que estamos esperando que venga el cliente, estamos en el mostrador. Después gestionar al personal, que es muy difícil establecer la cultura, pero se debe iniciar en algún momento y empezar a transformar la cultura de la gente. La gestión financiera, que ni siquiera calculamos qué recursos necesitamos para hacer las compras. Eso es una gran dificultad.
porque en definitiva terminamos comprando caro, y comprar caro implica perder la competitividad de poder vender un poco más barato en mejores condiciones que la competencia. Y después la administración del inventario. Hay muchas empresas que compran para tener inventario, y muchas veces tener un alto inventario no es rentable, ¿sí? A excepción en las condiciones que estamos trabajando hoy, que sí o sí tenés que forrarte de mercadería, comprar todo lo que puedas porque no sabes si la semana que viene va a tener mercadería. Yo me refiero a las condiciones normales, ¿no? Así que estas son las que vamos a desarrollar hoy. Vamos a trabajar en esto. Y voy escuchando sus opiniones. Si lo van escribiendo ahí, vamos escuchando su opinión. Bueno, ¿qué es la visión empresarial? La visión empresarial es la declaración de propósito, las metas y los resultados deseados de una organización. También tiene mucho que ver en la manera en que vamos a vender, tiene mucho que ver en la definición de los tipos de clientes que vamos a aceptar, y la declaración de propósito o visión empresarial indica hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que esperamos en el futuro, ¿sí? La visión empresarial también establece los valores y la cultura en que queremos que nosotros, los miembros de la empresa, no solamente la familia, sino también los funcionarios, los empleados, los operarios, actúen. Es la manera en que nosotros esperamos hacerlo. Todas las empresas tienen una visión. Una de las cuestiones o las dificultades es que no la tenemos formalizada. No sabemos cómo vamos a llegar. Actuamos muchas veces como en una coyuntura que no establece el crecimiento de nuestro negocio, de nuestra empresa. ¿Cómo evaluar esta visión? Hay una herramienta que ustedes lo dieron con Juanjo Moriena, que es muy saludable aplicarlo. Se llama el modelo de Canvas. Esto es recomendable hacerlo por unidad de negocios. Nos permite evaluar la propuesta de valor, la relación con los clientes, por unidad de negocio, por rubro o por aspecto, o todo el negocio, como a ustedes les parezca. Es muy saludable hacerlo. Analizar esta variable, el cómo, el qué, el quién y el cuánto, es bastante sencillo. Uno lo puede hacer en 1 o 2 horas. De hecho, pueden imprimir esta filmina que le estamos mostrando ahora, este slide, y lo pueden hacer en su reunión familiar. Y es muy saludable abordar eso periódicamente. ¿Por qué? Porque las relaciones con los clientes se van deteriorando, los canales de venta no trabajan igual, los costos se modifican todo el tiempo, ¿sí? Y el flujo de dinero se deteriora porque puede haber, puede haber solapamiento de ingresos o espacios de cobro que nos generan un tiempo adicional de espera para cobrar al cliente, que implica muchas veces mayor capital de trabajo. ¿Sí? Dice, muchas gracias. Mirá, tosí 2 veces y ya me trajeron agua. Dice Patricio, muchas veces hay conflicto de intereses entre mantener las relaciones familiares y la empresa sea eficaz, eficiente y rentable. Sí, muchas veces ocurre esto, ¿sí? Muchas veces hay resistencia a los cambios, dice Rosana, sobre todo cuando ya hay otra generación en la familia. Totalmente, queremos mantener el status quo, pero nuestra realidad cambia permanentemente. A todos nos cuesta muchísimo cambiar los hábitos, la cultura, la forma de modificar las cosas. Dice Miguel, el costo financiero de las cobranzas que se dilatan en el tiempo es altísimo en estos tiempos de alta inflación. Sí, está por encima de la inflación, y es un costo altísimo hoy un descuento de documento de cheques. Y todas las observaciones que tuvimos hoy, todo eso puede estar en un protocolo familiar que nos ordene internamente, ¿sí?
que gestione las diferencias que tenemos y que mire a largo plazo las relaciones familiares, ¿no? Tal Porque cual. yo leía en un protocolo que decía, que me dio gracia, me decía que siempre vamos a tener diferencias, pero si nos peleamos, en un momento nos tenemos que amigar, decía. O Tal sea, cual. protocolo, parte del protocolo, o sea, nos vamos a pelear con Mariano, vamos a tener conflictos, pero cuando tengamos que arreglarlo en la reunión, lo vamos a arreglar, eso era. Totalmente, totalmente. Como dice María José en el chat, hay que animarse a tener conversaciones difíciles, gestión y control de procesos, tal cual. Pues por ahí muchas veces pasa que nadie quiere poner en juego esa relación familiar, porque ¿qué va a pensar si yo quiero hacer esto o no, esto en la empresa? Y la verdad es que hay que separar lo profesional, que es lo de la empresa, con las relaciones y vínculos familiares, digamos, que es muy difícil a veces, porque hasta cuesta separar la estructura salarial de la empresa con la familia. O sea, que ir empezando a organizar un poquito internamente lo que decía hoy Robert en el punto 2, organizar internamente a la empresa, plantear una estructura, una jerarquía, roles, funciones, responsabilidades, obligaciones, y que eso esté claro también. Porque cuando no están claras las cosas, ahí es cuando se pone también complicado el tema.